Bueno, comenzamos la segunda clase del tema de microbiología. En ella vamos a seguir viendo cómo es una bacteria por dentro. Recordad que en la clase anterior exclusivamente vimos cómo era la pared bacteriana, la membrana bacteriana, la cápsula, es decir, las envueltas. Hoy vamos a ver el resto de las estructuras de la bacteria. También nos queda por ver la fisiología de la bacteria, pero solo vamos a estudiar lo que entra. Bueno, pues en esta clase vamos a ver lo que queda del dominio bacteria. Recordaros que vimos la forma y el tamaño y las envueltas celulares, la pared, la membrana y en algunos casos la cápsula. Hoy vamos a meternos dentro de la célula bacteriana, vamos a ver el citoplasma que hay dentro y por último vamos a ver la fisiología de las bacterias. Como solamente nos piden en selectividad cómo se reproducen las bacterias y los procesos de transferencia genética, es lo que vamos a ver. El resto del tema lo veremos en la siguiente clase, el dominio arquea y las diferencias entre dominio bacteria y dominio arquea, y el dominio eucaria con algas, protozoos y hongos microscópicos. Bueno, pues comenzamos con el citoplasma. Vamos a meternos dentro de la bacteria. El citoplasma es algo gelatinoso, igual que en el caso de eucariotas. Es rico en proteínas. En él nos encontramos el ADN, nos encontramos también los únicos orgánulos generales que van a estar en todas las bacterias, que son los ribosomas, que son diferentes de los de eucariotas. Ya lo sabéis, son 70S, no 80S, perdón, son diferentes de los del citoplasma de eucariotas, porque ya sabéis que en eucariotas también hay otros orgánulos que tienen ribosomas, pero son ribosomas 70S, igual que los de bacterias. ¿Por qué? Acordaros de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Los ribosomas son bacterias bien que eran capaces de respirar o bien que eran capaces de hacer la fotosíntesis, que se quedaron dentro de las células eucariotas. Vamos a ver también inclusiones y vesículas gaseosas, pero este tipo de orgánulos no están en todas. Bueno, pues lo que os he comentado antes, los ribosomas son más pequeños que los del citoplasma de eucariotas, son 70S. También hay inclusiones, pero son inclusiones que nunca van a estar rodeadas de membrana. Son inclusiones que normalmente son almacenes de sustancias como polisacáridos y lípidos. Y luego también hay unas vesículas de gas. Ojo, vesículas pero sin membrana lipídica, como nosotros conocemos. Realmente están rodeadas de una capa de proteínas y están llenas de aire y le permite a la bacteria flotar. Bueno, pues en esta fotografía de microscopio electrónico veis una bacteria a grandes aumentos, y nos llama la atención esa zona blanca menos teñida, que realmente es la zona del citoplasma donde se encuentra el material genético. Se llama nucleoide. Y en el nucleoide lo que encontramos es el cromosoma bacteriano. Acordaros, es un cromosoma circular, desnudo, súper enrollado. Y además el material genético de las bacterias está constituido por plásmidos. No siempre hay plásmidos en las bacterias, no siempre y no son necesarios, pero sí son ventajosos. Bueno, ahí tenéis nuevamente el dibujo del ADN bacteriano más grande y de los plásmidos, que pueden tener uno, dos, muchos, una bacteria. Comenzamos con el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano está constituido por una doble cadena de ADN circular, desnudo porque no tiene histona. Sí que tiene otras proteínas que le ayudan, como veis ahí en el dibujo, a replegarse, y está súper enrollado.
Es bastante pequeño, tiene pocas, bueno, no es que tenga pocos genes, pero está todo muy bien empaquetado, no como el material genético de eucariotas, que ya sabéis que tiene intrones. Y está unido al mesosoma. Acordaros, el mesosoma es un repliegue de la bacteria que sirve para muchas cosas. Entre otras cosas, a él se une el cromosoma. En él hay hay enzimas que sirven para replicar. Acordaros de la ADN polimerasa, de la helicasa, de las topoisomerasas, pues todo eso está ahí. Y además luego ya veremos que va a servir para separar los cromosomas hijos en la división celular. Hace también el mesosoma y la membrana celular hace también de uso mitótico, ya que no tienen citoesqueleto, acordaros, las bacterias. Está en el nucleoide y representa aproximadamente el 10% del volumen celular. No tiene histonas, por eso lo llamamos desnuda, pero sí tiene otras proteínas que le ayudan a plegarse. Y aunque no venga a cuento, porque estamos en el dominio bacteria, las arqueobacterias tienen histonas como las eucariotas. Por eso son muy peculiares, porque tienen muchas cosas parecidas las arqueobacterias a las células eucariotas. Bueno, ahí tenéis una fotografía, microscopio electrónico, luego la colorean, de 2 plásmidos de una bacteria. Veis que también se ve como una hebra circular, realmente son 2 hebras de ADN circular desnudo. Los plásmidos son elementos, material genético que está fuera del cromosoma. Por eso les decimos que son elementos genéticos extracromosómicos y son autónomos, son repúblicas independientes de la bacteria, porque tienen su propio origen y porque no se tienen que duplicar cuando se duplica el material genético de la bacteria. Lo hacen cuando les viene bien. Es una doble cadena de ADN circular, desnudo, súper enrollado, mucho más pequeño porque tiene menos genes, y algunos se integran en el cromosoma y en ese caso se llaman epitelios. No son necesarios para la bacteria, su material genético, sin ellos la bacteria puede vivir exactamente igual, pero le confieren unas propiedades especiales. Cada tipo de plásmido tiene unas propiedades y os voy a comentar algunas. Por ejemplo, el plásmido F, y lo vamos a ver después, le permite la conjugación a las bacterias, intercambiarse entre bacterias, le permite fabricar un pili sexual como puente para intercambiar material genético entre las bacterias. Y a veces no solo son capaces de transmitir el plásmido F, sino que transmiten también genes de una bacteria a otra, genes del cromosoma. Y pues tenemos otros, como por ejemplo el plásmido R, que da resistencia a antibióticos. Luego es un plásmido muy, muy deseado por todas las bacterias porque hace que se hagan resistentes a los antibióticos y pues al final puedan sobrevivir a ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado con los tratamientos de antibióticos. Hay que hacerlos, hay que terminarlos, hay que no tomar antibióticos cuando no sea necesario, porque las bacterias con estos plásmidos aportan, como hemos dicho, información para la conjugación, confieren en resistencia a antibióticos y algunos de ellos le fabrican enzimas digestivas para digerir algunos nutrientes. Otros plásmidos, que no sé si viene ahí en la diapositiva, otros plásmidos le dan información para fabricar cápsulas y eso hace que la bacteria sea patógena. Y que produzca enfermedades. Acordaros del experimento de Griffith, en el que había bacterias que estaban rodeadas por una cápsula, que tenían el plásmido para fabricar la cápsula y otras que no. Las encapsuladas provocaban la enfermedad y las que estaban desnudas, sin cápsula, no provocaban la enfermedad. El problema le llegó a Griffith cuando mató a las bacterias encapsuladas, las patógenas, con calor y las mezcló con bacterias no encapsuladas, no patógenas vivas.
y cuando inyectó esa mezcla a los ratones morían. Y cuando hacía la autopsia a los ratones tenían bacterias encapsuladas. ¿Cómo era posible si las había matado? Bueno, pues lo que había pasado es que el plásmido se había transmitido de una bacteria a otra por un proceso que ya veremos más adelante, que se llama transformación. Por lo tanto, también transforman la bacteria en patógena. Actualmente los plásmidos son muy importantes en la investigación y si, bueno, pues el curso que viene y dentro de unos años os dedicáis a la investigación, vais a encontraros con los plásmidos un montón de veces. Ya veréis que se utilizan en ingeniería genética. Vamos a ver a continuación apéndices que están en el exterior, apéndices superficiales. Los hay largos y, bueno, relativamente poco numerosos, los hay, pues, se llaman flagelos, los hay cortos y numerosos, que se llaman fimbria, y los hay, bueno, pues muy extraordinarios, que se llaman pili. Comenzamos con los flagelos. Los flagelos son largos, poco numerosos y no son parecidos, salvo por su aspecto externo, a los flagelos de las eucariotas. Tienen una proteína que se llama flagelina. Acordaros que los flagelos y los cilios de eucariotas tenían tubulina, y acordaros que se formaban microtúbulos y estudiamos el corte, había 2 microtúbulos centrales, 9 parejas de microtúbulos laterales. Esto es mucho más sencillo. La flagelina se enrolla en espiral y forma el filamento. El flagelo tiene varias estructuras. Está formado por el filamento, que es lo que sobresale, lo que se mueve, un codo o gancho que se va a unir a la pared por una serie de anillos, y depende de si la bacteria es gram positiva o gram negativa. Si la pared es más o menos compleja, tiene más o menos anillos. Ahí tenéis un dibujo de cómo es el flagelo de una bacteria, en este caso, si os dais cuenta, gram negativa. Veis la membrana celular abajo, el periplasma, donde vemos esas hileras rosas de peptidoglucano, y por encima tenemos una membrana externa con ácidos, con lipopolisacáridos. Veis cómo el flagelo se une a la membrana y la pared. Y bueno, solamente comentaros, no quiero que os lo aprendáis, que se clasifican también las bacterias dependiendo de cuántos flagelos tengan y cómo estén distribuidos alrededor de la célula. No tenéis que aprenderos el nombre, pero solamente. Bueno, y otro tipo de filamentos, veis ahí hay un flagelo que es largo, y luego hay otros que son rectos, son más cortitos, son huecos, son más delgados y son muy numerosos. No están relacionados con el movimiento, como en el caso de los flagelos, sino están relacionados con el efecto velcro, es decir, para adherirse al sustrato. Se llaman fimbria y son exclusivos de las bacterias gram. Y por último, bueno, pues vamos a ver los pilis. Los pilis son más largos, son excepcionales, los tienen algunas bacterias. Ese pelo que va de una bacteria a otra es el pili. La función que tiene es exclusivamente la conjugación, permitir la transferencia de material genético de una célula a otra mediante, pues, el pili sexual, y ese pili sexual lo fabrica un plásmido de una bacteria, que es el plásmido F. Y vamos a continuación a centrarnos en la fisiología bacteriana. Como os he dicho, puesto que en selectividad exclusivamente os piden la función de reproducción y la transferencia de material genético entre las células, es lo que vamos a ver. Sí.
La reproducción bacteriana podemos hablar de que es asexual y ya veréis que se conoce con el nombre de bipartición, porque es que resulta que se parte en dos la bacteria, y luego hay otros procesos que se llaman de transmisión genética, que no es reproducción, ¿vale? Es transmisión de material genético, y vamos a ver tres procesos: la conjugación, la traducción y la transformación. Ya hemos visto algunos de ellos, concretamente la transformación, cuando vimos el experimento de Griffith, que lo que vio él fue la transformación. Comenzamos con la reproducción asexual de las bacterias. Ahí veis una bacteria que se estaba dividiendo. En la bipartición lo que ocurre es lo siguiente. Primero, obviamente, como siempre para que una célula se divide tiene que duplicar su material genético, comenzamos la replicación. Ya sabéis todo aquello de primero tenemos el oricé, la helicasa, las topoisomerasas, después se une la ADN polimerasa en ese oricé y empieza a replicarse. Hay una hebra que se replica de forma continua y otra en forma discontinua. Bueno, pues eso es lo que ocurre aquí en la bipartición. Pero no perdéis de vista que el ADN está unido, el material genético, el cromosoma, está unido a un mesosoma, a un repliegue de la membrana, donde están todas esas enzimas que hemos estudiado en el tema de genética molecular. A continuación, una vez que se ha replicado el material genético, ahora tenemos que separarlo. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque no tenemos microtúbulos y no podemos separar el ADN con las dos moléculas de ADN. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en este caso va a ser la membrana nuevamente la que va a realizar esa función. Cada cromosoma hijo se une a un mesosoma y ahora la membrana que hay entre los dos mesosomas crece y separa los dos cromosomas hijos. Y por último se forma un tabique entre los dos, entre las dos células hijas, de pared celular, de péptidoglucano, y hará que, bueno, pues las dos bacterias sean independientes. Y esto es la bipartición. No hay variabilidad genética, no, es una reproducción asexual, no hay meiosis, acordaros. Sí que puede haber mutación y de hecho, acordaros que las mutaciones se producían sobre todo en la replicación y las bacterias se duplican muy rápidamente, con lo cual puede haber mucha variabilidad genética. No hay intercambio entre bacterias, ahora vamos a ver los mecanismos de intercambio. No hay intercambios por replicación de reproducción sexual, pero sí por mutaciones. Bueno, y vamos a continuación a ver esos intercambios de material genético entre bacterias que permiten que, aunque solamente sean las mutaciones la fuente de diversidad, de variabilidad en las bacterias, y que es mucha porque se reproducen muy rápidamente y se replican muy rápidamente, con lo cual hay mucha posibilidad de mutaciones, también entre ellas se intercambian esas mutaciones o se intercambian los plásmidos, se intercambian el material genético. Como hemos dicho anteriormente, estos mecanismos permiten el intercambio de material genético entre células de la misma generación. Es aquello de yo me he hecho un novio rubio y al final pues yo también soy rubia, es lo que dicen las bacterias. Se intercambian el material genético y dentro de la misma generación aparecen nuevas características en otra bacteria. En la reproducción sexual, las nuevas características aparecen en los descendientes. Hay tres tipos: transformación, transducción y conjugación. Comenzamos con la transformación. Consiste en que una bacteria
se come un trozo de ADN de otra bacteria que haya muerto, que se haya roto, y va a adquirir las características de esa nueva bacteria. ¿Os acordáis del...? Bueno, pues ahí tenéis el esquema de cómo ocurre una transformación. Una bacteria muere por alguna razón y cuando muere su ADN se rompe y va al medio. Ese ADN flotando en el medio puede introducirse en otra bacteria y de esa manera pasar genes de una bacteria a otra. La bacteria adopta esos genes y los introduce dentro de su genoma. Eso era lo que ocurría, lo que descubrió Avery y que fue el que explicó el experimento de Griffith. Acordaros, de Griffith. Acordaros del experimento de Griffith. Eran bacterias, había dos tipos de bacterias. Las que tenían cápsula eran patógenas y producían neumonía. Las que no tenían cápsula no eran patógenas y no producían la neumonía. Si inyectaba las bacterias patógenas los ratones, a unos ratones estos se morían de neumonía, pero si antes previamente las calentaba, las mataba con calor, cuando las inyectaba, los ratones no les pasaba nada, seguían viviendo. De la misma manera, tampoco les pasaba nada a los ratones si se le inyectaba las bacterias que no tenían cápsula, las bacterias no patógenas. Hasta ahí perfecto. Pero se le ocurrió mezclar las bacterias patógenas muertas por calor con bacterias no patógenas sin cápsula. Inyectar esa mezcla a los ratones y los ratones morían. Ninguna de las dos por separado podía haber producido la muerte de los ratones. Lo que ocurrió es que al unirlas, el material genético de las bacterias patógenas, concretamente el plásmido, que tenía la información para fabricar la cápsula, se introducía en las bacterias no patógenas y estas adquirían la capacidad de fabricar cápsulas y por lo tanto se convertían en patógenas y mataban a los ratones. Bueno, ahí tenéis las dos cepas, la cepa rugosa, la que no tenía cápsula está a la izquierda, mientras que veis, no son bacterias, son colonias, mientras que la cepa lisa formaba esas colonias mucho. Vamos a continuación a ver la transformación bacteriana. Tenéis ahí una animación y luego en la presentación, la transformación, una animación que tenéis, la podéis ver en la presentación, ¿vale? Otro tipo de transferencia génica se hace gracias a los bacteriófagos. Se conoce con el nombre de transducción. Acordaros que vimos, sobre todo se daba en el ciclo lisogénico, pero también en el lítico. Mirad, un fago infecta una bacteria y en un momento determinado, en el momento de infectarla, rompe su material genético. Y luego los fagos se montan, se fabrican sus cápsidas, se ensamblan y algún fago, por equivocación, en lugar de introducir su material genético, introduce el material de la bacteria o un trozo del material de la bacteria, de tal manera que cuando ese fago infecte a otra bacteria, no va a producir un ciclo lítico, va a producir una transferencia de material genético. Esto ocurre con mucho más frecuencia en los ciclos lisos. Bueno, ahí tenéis la animación, no la vais a ver, la veis en la presentación, no en el vídeo. Y por último terminamos con la conjugación. Para la conjugación necesitamos ese puente. Acordaros cómo se llamaba pili, en este caso pili sexual, porque permite el paso de información de una a otra. Ahí tenéis dos imágenes de dos bacterias conjugando, dos bacterias intercambiando el material genético. La conjugación se produce entre una bacteria que vamos a llamar F+, donadora, que transmite un plásmido F a otra bacteria que no lo lleva, que se llama bacteria receptora o F-. El plásmido F lo que lleva es la información para fabricar el pili sexual.
Y en un momento determinado se fabrica un pili entre las dos bacterias y pasa una copia del plásmido a la otra bacteria y al final las dos bacterias son F+. Ha habido intercambio de material genético, pero lo interesante es cuando el plásmido F no es un plásmido independiente, sino que se introduce dentro del material genético de la bacteria. Estas bacterias se llaman HFR, bacterias de alta frecuencia de recombinación, porque en este caso sí van a pasar de una bacteria a otra trozos de ADN. En estos casos el plásmido pasa con algunos genes de la bacteria que estaban cerca de su inserción. Es decir, pasa todo el plásmido F y coge algunos genes de la bacteria, de tal manera que al final la bacteria donadora ha recogido genes de la otra bacteria, además del plásmido F. No sé si... bueno, ahí lo veis nuevamente como pasa normalmente en una conjugación normal el plásmido y en el caso de los altos niveles de recombinación pasa el plásmido F y un trocito del genoma de la bacteria. Creo que está mejor explicado en esta animación, pero no puedo salirme del vídeo y entonces vosotros lo veis por la presentación completa. Y bueno, ahí tenéis un esquema de los tres tipos. He recortado demasiado el dibujo y la primera es la transformación. Acordaros, entra el ADN, el trozo de ADN de una bacteria que ha muerto directamente a la otra receptora. En la conjugación hace falta que haya un plásmido F para que se forme un pili sexual y en el caso de que sea una bacteria HFR de alta frecuencia de recombinación, de las que tienen el plásmido F introducido dentro del material genético, se produce intercambio de material genético. Y por último, la transducción son fagos que infectan bacterias y que de forma accidental se llevan material genético de esa bacteria. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Espero que no tengáis problemas. Nos queda muy poquito del tema este y muy poquito del curso. Bueno, pues nos vemos el próximo día. Cuidaos.